Iglesia, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperemos que están bien en sus casitas o donde quiera que están escuchando. Estoy contenta porque tengo la oportunidad otra vez de traer la palabra, ya que es la primera vez en este año 2021. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración para comenzar? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos permite, Señor, porque nos da salud. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que hables a cada corazón, Padre, que podamos abrir nuestro corazón para que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche les voy a estar hablando acerca del abrazo. Y quise hablar de este tema porque hace como 2 o 3 domingos el pastor dijo que ya está loco para que se acabe esto de la pandemia, para darle por lo menos 2 abrazos a cada persona. Porque es algo que esta pandemia nos ha quitado. Y es algo tan simple como darnos un abrazo, un apretón de mano. Y hace falta. Nosotros nos reunimos para despedir el año con la familia. Bueno, me reuní con 2 hermanas y mi sobrino y sus familias. Entonces fue muy extraño porque estábamos y cuando ya cambió el año, nos abrazamos solamente la familia. Queríamos ser responsables y decidimos no abrazarnos con ellos. Entonces fue bien raro, uno siente que algo le falta a uno. Entonces podemos ver que yo me crié en un hogar que no era tan afectuoso, pero créanme que he aprendido con mis hijas, con mi esposo y sobre todo aquí en la iglesia que hay ese amor, ese calorcito. Yo recuerdo a veces los viernes cuando veníamos a los cultos presenciales y a veces venía cansada del trabajo, pero llegaba aquí y luego me daban ese abrazo tan apretadito los servidores y eso, con la presencia de Dios, no hombre, salía con las pilas recargadas. Entonces, nosotros fuimos creados para mostrar afecto, entonces nos hace falta el abrazo. Nosotros tenemos una amiga, doña Corina, que es una señora muy querida, y ella perdió a su esposo y créame que es bien triste que no poderle dar un abrazo, estar ahí para darle el apoyo que ella necesita. Sí hemos estado ahí para hablarle por teléfono, pero no es lo mismo, uno anhela esa oportunidad de dar ese abrazo, porque un abrazo cura. Según la ciencia, los beneficios del abrazo es que incrementa tu confianza y seguridad. Y también dice que reduce los sentimientos de enfado y apatía, favorece la felicidad y mejora tu estado de ánimo. Cuando nos abrazan sentimos la felicidad y seguridad necesarias para poder elevar nuestra autoestima. Algo que sucede gracias a la serotonina. Esta sustancia se produce automáticamente con los abrazos. Por eso, si necesitas un chute de autoestima, recibe un sincero abrazo. Número 4 dice que fortalece tu sistema inmunitario. 5, reduce el riesgo de padecer demencia. Dar y recibir abrazos a una edad temprana puede ayudar a prevenir la demencia. Y también gracias a que nos brinda tranquilidad, equilibrio con ello a nuestro sistema nervioso. Rejuvenece también tu cuerpo y también disminuye la presión arterial. Pues podemos ver todos los beneficios que la ciencia según nos da el abrazo. Entonces nosotros fuimos creados para tener ese afecto, ese calorcito. Y cuando mis niñas nacieron, yo recuerdo que me las trajeron la primera hora de vida, cuando nacieron, me las ponen aquí en mi pecho para que ellas tengan ese contacto conmigo y vayan, ellas necesitan eso. Entonces podemos ver que tan necesario es un abrazo. Así que yo les recomiendo que abracemos. Si no podemos abrazar a toda la gente allá afuera, por lo menos abracemos a la familia que tenemos a nuestro alrededor, a tu esposo, a tus hijos. Hay que abrazar porque es necesario. Y sobre todo, yo tengo 2 niñas, una de 7 años, esa me abraza mucho, pero la que tiene 11 años, casi 12, ya no quiere que yo la abrace, pero aún así yo la abrazo porque me doy cuenta que está en la edad donde más necesita abrazos para que su autoestima crezca sanamente. Entonces, te voy a hablar de 3 abrazos en la Biblia. Y el número 1 es abrazo de perdón. Y este es el abrazo del padre del hijo pródigo. Bueno, todos han escuchado esta historia, ¿verdad?
de este padre que tenía 2 hijos y que él tenía muchos bienes, era un hombre era rico, digamos. Y dice que uno de ellos, el menor, vino y se le acercó y le pidió la mitad de la herencia. Entonces esto era una petición escandalosa, ya que cuando alguien pide la herencia, es como si está deseando que su padre muriera, porque la herencia se reparte cuando el padre falta. Entonces, pero su padre le da la herencia, él respeta su decisión, le da su parte que le toca, y el hijo se va y malgasta todo lo que tiene. Dice que lo gasta en mujeres, digamos, hoy en día pongámosles en drogas, se va a los nightclubs y anda rodeado de amigos, pero dice que se gastó todo lo que tenía y entonces vino hambre a la ciudad donde él se había ido. Y cuando le faltó el dinero, dice que no tenía nada que comer, los amigos lo dejaron porque claro, ya no tenía dinero. Y fue y pidió trabajo a un lugar y le dieron trabajo de cuidar cerdos. Entonces podemos ver que esa es la posición más baja a la que un ser humano puede llegar, porque dice que deseaba comerse la comida que estaban comiendo los puercos. Entonces, pero en ese momento dice que él como que reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, hasta los sirvientes de la casa de mi papá comen mejor que lo que yo me quiero comer aquí. Entonces recapacitó y dijo, voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir que me perdone y le voy a decir que me dé trabajo, porque ya no merezco ser llamado su hijo. Entonces le voy a leer en Lucas 20, dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué lindo, podemos ver que su padre, cuando él se fue, no se opuso a que se fuera, pero siempre lo estuvo esperando. Él tenía la esperanza de que un día mi hijo va a regresar. Y podemos ver que el padre no es como somos nosotros como padres naturales. El padre nunca le echó en cara, te dije que esto te iba a pasar. No, el padre dice que le recibió con los brazos abiertos y lo perdonó. Y le dio, dice que le puso un anillo que era símbolo de autoridad, calzado, que representaba su restauración, ya que un esclavo en ese tiempo no tenía derecho a usar calzado. Entonces él le puso un calzado nuevo y le dio nuevos vestidos. Entonces, de verdad que esa historia es muy hermosa porque un abrazo así, hay personas que a lo mejor me están escuchando y necesitan un abrazo de perdón. Pues mira, busca a esa persona, pídele perdón, o ya sea que tú tengas que perdonar a alguien, porque un abrazo de verdad que sana. Y el abrazo número 2 es el abrazo de reconciliación de Jacob y Esaú. Y también todos hemos escuchado esta historia, pero se la voy a tratar de decir un poquito rapidito. Pues sabemos que Esaú tuvo 2 hijos y eran hijos de Isaac y Rebeca. Entonces vino siendo Esaú y Jacob. Entonces ellos se venían peleando desde el vientre de la mamá. Entonces dice que, imagínense que cuando nacieron, se estaban peleando por quién quería nacer primero. Entonces dice que uno venía agarrado del tobillo del otro. Entonces podemos ver que Esaú le vende su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Jacob. Y también Rebeca le aconseja más adelante que se haga pasar por su hermano para que le dé la bendición, para que él coja la bendición que está supuesta a hacer para Esaú. Entonces, y podemos ver que el hermano se enoja tanto porque él toma esa bendición, y en ese tiempo la bendición del padre era lo más importante. Entonces, él se enoja tanto que dice, te juro que cuando mi padre muera, te voy a matar. Entonces su mamá escucha esto y le dice, mira,
tu hermano está consolándose con la idea de matarte, así que lo que tienes que hacer es que te tienes que ir. Y él se fue de la tierra de sus padres huyendo, pues se fue prácticamente huyendo por su vida. Entonces, y dice que se fue a la tierra de su tío Labán. Entonces le pidió a él trabajo, y ahí fue que él encontró, se enamoró de Raquel. Y luego, como él había engañado, a él también lo engañaron su suegro, que no le entregó la muchacha bonita de la que él se enamoró, sino su hermana Lea. Entonces terminó con 2 esposas. Y dice que tuvo 12 hijos. Y ya con el tiempo él quería regresar para atrás a su ciudad, pero se recordó que él tenía un pendiente con su hermano Esaú. Entonces, y él le mandó presentes para cuando él venía en una caravana. Dice que le mandó presentes para que fuera preparando el camino para cuando él venía. Entonces, y dice que, les voy a leer aquí Génesis 33, cómo fue el encuentro de ese abrazo. Dice: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó llorando. Wow, qué hermoso. Yo escucho esas historias y de verdad que me emociono, porque él creía que su hermano quería matarlo, pero vemos que cuando él corrió y se humilló, dice que se postró sobre él 7 veces. Su hermano, cuando vio que él había cambiado, que ya no era el mismo tramposo, que incluso el Señor le había cambiado el nombre de Jacob a Israel, porque ya no iba a ser más el tramposo. Entonces dice que se echó a su cuello, se emocionó, se abrazaron y los 2 lloraron. Entonces podemos ver cómo un abrazo es el cierre más perfecto, porque no importa lo que haya pasado, cuando uno pide perdón, ese abrazo cura cualquier herida que se haya causado. Y el abrazo 3 es el abrazo de honra. Entonces, y esta también es una historia de José. Y también ustedes la han escuchado, pero se la voy a tratar de narrar un poquito rapidito. Dice que José era también hijo de Jacob, del personaje de la historia anterior que les estaba hablando. Y él tenía un don que Dios le dio, y era de soñar sueños y de interpretar sueños. Entonces era muy talentoso, y el papá cometió el error de que era su hijo favorito. Y era porque él era hijo de Raquel, la mujer que Jacob, su papá, había amado mucho. Entonces acuérdense que eran 2 esposas. Entonces él se enamoró de Raquel, pero le entregaron a Lea. Entonces Lea le dio más hijos, y Raquel le pudo dar solamente 2 hijos, que fue José y el otro no recuerdo el nombre ahorita. Pero dice que al tener el segundo niño, ella murió en trabajo de parto. Entonces él, como se quedó que se murió el amor de su vida, pues cometió el error de que José era su hijo favorito, y entonces le daba privilegios, y incluso hasta le hizo un vestido de colores, una túnica de colores. Y entonces los hermanos le tenían mucha envidia, porque también ellos iban a cuidar sus ovejas y todos los animales que él tenía. Y dice que José era el mensajero. El papá lo mandaba como de espía a ver si ellos se estaban portando bien. Entonces le agarraron tanto odio que un día decidieron venderlo. Entonces, bueno, iban a matarlo, pero uno de ellos dijo que no podían cometer eso contra su hermano. Entonces lo vendieron. Imagínense ustedes qué difícil fue la vida de José, que después de ser el niño favorito de su padre, un hombre rico, pasó a ser esclavo. Entonces, se cree que tenía aproximadamente 17 años cuando lo vendieron. Entonces le dañaron la vida. Después de, como les decía, de ser su hijo, pasó a ser esclavo, a sufrir maltratos. Un esclavo no tenía derecho ni siquiera a usar calzado, e incluso sufrían maltrato cuando no
ni siquiera podían descansar, tenían que hacer todo lo que sus amos decían. Pero como Dios estaba con él, el que lo compró fue Potifar, oficial de Faraón y jefe de la guardia. Dice que lo compró y lo puso como encargado de su casa. Y como Dios estaba con él, Dios lo prosperó y dice que su casa iba prosperando de gran manera y él se admiraba. Pero es la esposa de este hombre, puso los ojos en él, entonces y lo estaba acosando. Entonces, y como él no cayó ante su juego, lo acusó de que él la quiso abusar de abuso sexual. Entonces lo metieron a la cárcel y pasó en la cárcel aproximadamente 2 años también. Entonces, imagínense ustedes qué difícil la vida de José. Y salió de la cárcel cuando el faraón soñó un sueño, 2 sueños, y él tuvo el privilegio de interpretar esos sueños y vino a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Después del faraón, él era el segundo hombre más poderoso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasó lo que los sueños que este hombre había soñado, que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pues cuando vinieron los 7 años de escasez, sus hermanos tuvieron hambre, entonces vinieron a comprar comida. Y no se imaginaron que el gobernador de ese momento era su hermano y ni siquiera lo reconocieron porque estaba con una vestimenta totalmente diferente y con lápiz en los ojos, entonces ellos no lo conocieron, pero José los conoció inmediatamente. Yo imagino que se le debe haber revuelto el estómago cuando vio a los hermanos que lo habían vendido. Entonces, él les puso un montón de pruebas para ver si habían cambiado. Y cuando finalmente vio que habían cambiado, él les contó quién era. Y les voy a leer Génesis 45. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y dice: y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados ante él. Imagínense la sorpresa. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y se echó sobre el cuello de Benjamín. Benjamín era su hermano menor, que no lo recordé antes. Y dice: y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Entonces podemos ver esta reconciliación también muy hermosa, que también se sea con abrazos, con llantos, con besos. Y más adelante en el capítulo 50, cuando Jacob muere, su padre, porque él mandó a traer a todos sus hermanos y los trajo a Egipto y les dijo que él iba a cuidar de ellos. Pero como vemos que sus hermanos todavía tenían eso en la mente, que mi hermano está buscando el momento para vengarse de nosotros. Ellos no creían que su hermano se había arrepentido. Entonces dice que cuando Jacob muere, sus hermanos se llenaron de miedo y piensan que su hermano ahora sí se va a vengar de ellos. Entonces, miren lo que dice en el capítulo 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Podemos ver que a lo mejor él tenía algo pendiente, pero aquí terminó con todo eso que él tenía. Entonces, respondiendo José, dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló del corazón. Entonces podemos saber que allí hubo la reconciliación de reconciliaciones. Él los abrazó, se besaron y ahí todo lo que había quedado pendiente terminó. Entonces hubo esa sanidad. Podemos ver que en todas esas historias del abrazo pudo haber esa sanidad y relaciones que se habían sanado. Entonces ahora, para terminar, te hago una pregunta a ti que me estás escuchando y piensa, ¿a quién tengo que abrazar? A lo mejor tienes algún pendiente, a lo mejor necesitas dar o que te den un abrazo de perdón o un abrazo de reconciliación o un abrazo de honra. Entonces, yo te invito que pienses en esto y que si no es eso, abracemos más a los que tenemos en nuestra casa. Abraza a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y créeme que nos vamos a sentir mucho mejor porque según la ciencia fuimos creados para abrazar y que nos den abrazos. Así que espero que esta palabra te haya bendecido y con esto te dejo. Bendiciones y nos vemos el domingo.